10 de abril de 2026. Un día que muchos recordarán como el inicio de una nueva sacudida global. Las noticias no dejan de llegar, y todas apuntan a lo mismo. El mundo vuelve a sentir el peso del petróleo. Las refinerías trabajan a toda máquina, los oleoductos se convierten en arterias vitales, y los tanques de almacenamiento se vigilan como si fueran tesoros. El petróleo, ese recurso que parecía estar perdiendo protagonismo, vuelve a ser el centro de atención. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha disparado el precio del Brent por encima de los $100, un 50% más desde marzo. Los mercados financieros reaccionan con nerviosismo, y cada subida se siente en todos los rincones del planeta. Este aumento sacude la economía global. La inflación se dispara. El temor se apodera de las familias y los gobiernos sienten la presión de responder. Las facturas suben, los precios en las tiendas no dejan de aumentar y la incertidumbre se instala en los hogares. Lo que ocurre en el estrecho de Hormuz afecta desde Los Ángeles hasta Madrid y Ciudad de México. El flujo de petróleo por estas rutas determina el pulso de la economía mundial, y cualquier interrupción se traduce en consecuencias inmediatas para millones de personas. La narrativa del fin de la era del petróleo se desvanece ante la realidad. Seguimos siendo dependientes. Las largas filas en las gasolineras y la ansiedad por el suministro demuestran que la transición energética aún está lejos de completarse. Un solo conflicto en una región petrolera puede desestabilizar todo el sistema económico mundial. Las imágenes de tensión y las caídas en las bolsas recuerdan lo frágil que es el equilibrio global cuando el petróleo está en juego. La promesa de un futuro verde choca con la crudeza de un presente dominado por el crudo. Aunque las energías renovables avanzan, la realidad es que el petróleo sigue marcando el ritmo de nuestras vidas y economías. Tras la pandemia, los gobiernos tienen menos margen para responder a este nuevo shock. Las reservas económicas se han agotado y la capacidad de maniobra es limitada, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad. ¿Estamos listos para un mundo sin petróleo? Las ciudades siguen iluminadas, las fábricas no se detienen y el tráfico no disminuye. La dependencia es evidente en cada aspecto de la vida moderna. Por ahora, la respuesta es no. La crisis actual nos obliga a mirar de frente nuestra realidad. El petróleo sigue siendo el motor oculto de nuestro día a día, y el camino hacia la independencia energética será más largo y complejo de lo que imaginamos. El petróleo es la sangre de la economía moderna. Más del 80% de la energía primaria mundial sigue viniendo de combustibles fósiles. El petróleo representa casi un tercio. Industrias como acero, cemento y plásticos dependen críticamente del crudo. El transporte global, aviones, barcos, camiones, funciona casi exclusivamente con derivados del petróleo. La logística mundial se paralizaría sin él. Esta dependencia otorga al petróleo un poder geopolítico inmenso. Quien controla el petróleo, controla la economía global. Ignorar esto es ignorar la fuerza que mueve la política internacional. La independencia energética es un mito. Aunque Estados Unidos es el mayor productor de crudo, el precio lo dicta el mercado global. Un ataque en Arabia Saudita o un bloqueo en Irán afecta a todos, sin importar el origen del petróleo. En 2025, EU aún importó el 40% de su consumo, mucho desde el Golfo Pérsico. Las refinerías requieren tipos específicos de crudo, perpetuando la dependencia. La verdadera resiliencia energética es soportar los shocks globales, no aislarse. Ser productor ayuda, pero nadie es inmune a la volatilidad del mercado. El poder del petróleo trasciende fronteras. El alza del petróleo divide al mundo en ganadores y perdedores. Exportadores como Brasil y Rusia ven crecer su poder e ingresos. Importadores como Colombia, México y Turquía enfrentan inflación, devaluación y crisis. En Asia, países como Indonesia y Tailandia
frenan estímulos y suben tasas para protegerse. Los exportadores recortan tasas y consolidan su influencia. Esta fractura es económica y geopolítica. Redefine alianzas y tensiones. El acceso al petróleo sigue siendo clave en el equilibrio global. El precio del crudo mueve dinero y poder. La transición a energías limpias avanza, pero mucho más lento de lo esperado. Aunque vemos cada vez más paneles solares y turbinas eólicas en el horizonte, la realidad es que la infraestructura renovable aún está lejos de cubrir la demanda global. Los proyectos se multiplican, pero los desafíos técnicos, económicos y políticos frenan el ritmo necesario para un cambio real. La crisis de 2026 revela nuestra dependencia persistente del petróleo. Cuando los precios suben o el suministro se interrumpe, el impacto se siente en todos los rincones del planeta. El petróleo sigue siendo el motor de la economía mundial, y cualquier alteración en su flujo genera incertidumbre y preocupación. La digitalización y la inteligencia artificial aumentan la demanda eléctrica, aún cubierta en gran parte por fósiles. Cada avance tecnológico, cada nuevo servidor, cada dispositivo conectado, suma presión sobre una red eléctrica que todavía depende de fuentes tradicionales. Los centros de datos y los coches eléctricos requieren más energía, y si esta proviene de gas o carbón, el beneficio ambiental es limitado. La electrificación del transporte y la economía digital solo serán sostenibles si la fuente de esa electricidad es realmente limpia. Sectores como la industria pesada y el transporte de larga distancia siguen atados al crudo. La fabricación de acero, el transporte marítimo y aéreo, y la logística global dependen de combustibles fósiles difíciles de reemplazar a corto plazo. La transición energética es un maratón, no un sprint. Es un proceso que requiere paciencia, visión a largo plazo y la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos. No basta con buenas intenciones. Se necesita constancia y esfuerzo sostenido. Requiere inversiones masivas y décadas de innovación. Cada avance tecnológico, cada nueva infraestructura, es un paso más hacia la meta, pero el camino es largo y lleno de obstáculos. Por ahora, el petróleo sigue siendo el rey. Su dominio es tan profundo que incluso los intentos de reducir su uso encuentran resistencia en la economía y la política global. Las crisis nos recuerdan lo lejos que estamos del futuro prometido. Cada apagón, cada subida de precios, es una señal de que la promesa de una energía limpia y accesible para todos aún está en construcción y que el camino por recorrer es largo y desafiante. Las energías renovables enfrentan desafíos técnicos y económicos enormes. Su mayor obstáculo, la intermitencia y el almacenamiento eficiente. Las baterías de litio han avanzado, pero dependen de recursos limitados y presentan problemas ambientales. El hidrógeno verde es prometedor, pero aún caro e ineficiente a gran escala. La infraestructura global para renovables está lejos de reemplazar al petróleo. La transición requiere innovación y una red completamente nueva. Por ahora, seguimos atados al sistema energético basado en el crudo. El camino hacia las energías limpias está lleno de barreras. El conflicto en Irán es solo el último ejemplo. El petróleo es fuente de poder y conflicto. Las grandes potencias han moldeado su política exterior para asegurar el acceso al crudo. Controlar países productores otorga influencia estratégica global. EUU mantiene presencia militar en el Golfo para proteger rutas y proyectar poder. China invierte en África y América Latina para diversificar su suministro. Rusia usa su energía como herramienta de presión sobre Europa. Mientras dependamos del petróleo, la política internacional girará en torno a su control. El petróleo es energía, pero también es poder. En 2026, el petróleo sigue siendo el rey. Su dominio no solo se refleja en los mercados, sino en cada aspecto de la vida moderna, desde la movilidad hasta la geopolítica. El oro negro aún dicta el ritmo del mundo,
y su influencia parece inquebrantable, incluso cuando el futuro es incierto. La crisis en Irán y el alza de precios muestran su poder sobre la economía y la política global. Cada conflicto en regiones petroleras sacude los mercados, afecta a millones y pone en jaque a gobiernos enteros. El precio del petróleo es mucho más que un número, es un termómetro de la estabilidad mundial. La independencia energética es una ilusión en un mercado globalizado. Los países dependen unos de otros, conectados por rutas marítimas y oleoductos que cruzan continentes. Un problema en un punto del planeta puede tener repercusiones inmediatas en el otro extremo, demostrando la fragilidad de este sistema interconectado. La transición a energías limpias enfrenta obstáculos enormes. Las energías renovables prometen un futuro más verde, pero la realidad es compleja. Falta de inversión, problemas tecnológicos y resistencia política ralentizan el cambio. El camino hacia la sostenibilidad está lleno de desafíos y retrasos inesperados. Dos futuros posibles se abren ante nosotros: crisis que aceleran la transición o una lucha creciente por los recursos restantes. Las protestas y los debates políticos reflejan la tensión entre quienes exigen un cambio urgente y quienes temen perder su modo de vida. El primer camino implica riesgos y sacrificios. El segundo, más conflicto y estancamiento. Abandonar el petróleo no será fácil ni rápido, y cada decisión tomada hoy tendrá consecuencias profundas para las próximas generaciones. El destino energético del mundo se decide hoy. Líderes, ciudadanos y empresas tienen en sus manos la responsabilidad de elegir el rumbo, conscientes de que el tiempo apremia y las decisiones no pueden esperar. El trono del petróleo está agrietado, pero sigue firme. Aunque muestra señales de desgaste, su poder aún condiciona el presente y el futuro de la humanidad. La lucha por la energía es la lucha por el futuro del mundo. En cada rincón del planeta, la batalla por recursos, justicia y sostenibilidad definirá el destino de las próximas generaciones.